Ustedes saben, queridos hermanos, queridos amigos, que una vez que el ser humano tiene o siente en su corazón el impulso de construir una casa de culto para Dios, o cuando hay un grupo de hijos de Dios que desean un lugar para adorar a Dios, Dios siempre ayuda. Siempre Dios ayuda por medio de lo que la Biblia llama o lo que la Biblia refiere como amigos del templo. No solamente en este caso particular que hoy recordamos, sino muchas veces pasó eso. Y va a seguir pasando. Pasó y va a seguir pasando, porque ese es el plan de Dios para que la iglesia tenga presencia en diversos lugares, localidades y barrios de este mundo. Ustedes saben que siempre Dios tuvo amigos dispuestos y algunos de esos amigos, a veces vinieron de formas inesperadas. Vamos a ir al libro del Éxodo capítulo 11, versículos 1 al 3. Vamos a ver allí cómo o quiénes fueron los primeros amigos del templo. Y esto es un poco sorprendente porque realmente no esperaríamos que estos fueran o se convirtieran por las circunstancias que Dios dirigió en amigos del templo, pero eso pasó. Éxodo capítulo 11, versículos 1 al 3. Vamos a ver allí este pasaje que dice algo interesante. Una indicación que Dios le da a Moisés. Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Ahora habla el pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de oro, de plata, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Quiénes fueron los primeros amigos del templo? La Biblia dice que los primeros amigos del templo fueron, llamativamente los enemigos de Dios, los egipcios, que terminaron siendo donantes para el templo. El primer santuario que se levantó, el tabernáculo del desierto, era mayormente donaciones que los egipcios habían hecho y que Dios, por la circunstancia maravillosa de su intervención en Egipto, hizo que estas personas pudieran dar grandes riquezas para que el santuario fuera un espectáculo maravilloso y el lugar de la adoración, el primer lugar donde Dios fue adorado, donde Dios fue glorificado. Pero no fueron los últimos ni los únicos. Vamos a ver allí otro amigo muy importante que Dios preparó, que Dios suscitó cuando Salomón tenía que construir el templo ya de material, el templo, definitivo. El libro de Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 8 al 10, nos habla de este segundo amigo del templo que es Hiram, rey de Tiro. ¿Qué hizo Hiram, rey de Tiro, de bueno por el templo? ¿Qué trato hizo Hiram con Salomón? Dice Primera de Reyes 5, 8 al 10, que ellos hicieron un trato muy conveniente para Salomón. Yo diría más conveniente para Salomón que para Hiram. Dice allí, envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro, madera de ciprés, toda la que quiso. Sí, Hiram, rey de Tiro, era rey, en los lugares donde estaban los famosos bosques del Líbano, llenos de cedros, llenos de cipreses, la mejor madera. De hecho, el arca fue hecha por madera de ciprés. Y entonces se hizo un trato muy, muy conveniente por el cual Hiram acercó por barcos y por su flota hasta el lugar más cercano toda esa madera, una cantidad incalculable con la cual Salomón, comenzó a construir el templo, ¿sí? Así como los egipcios primero, Señor mío, era prestada. Esto era un problema. De hecho, no abundaban los herreros en Israel y hasta en cierto momento los únicos que tenían espada de hierro eran Saúl y Jonatán. Así que esto nos hace ver que era un problema conseguir un hacha y era muy valiosa. Era prestada, dice este. Sigue diciendo el texto que el varón de Dios preguntó dónde cayó. Él le mostró el lugar, entonces cortó un palo, lo echó allí. ¿Y qué pasó? Hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Él extendió la mano y lo tomó. ¿Puede un palo hacer flotar un hierro? No. Pero Dios hizo este milagro para que no se perjudicara este humilde y sencillo amigo del templo que había prestado un hacha
para colaborar con la construcción. Dios hizo un milagro por este hombre, para no perjudicarlo y para que no quedara mal aquel que había recibido este hacha prestada. Así que Dios, ¿sí?, tiene diferentes amigos que van surgiendo de diferentes lugares, lugares esperados, lugares inesperados. Uno más de ellos, famoso, conocido. Ni se imaginaba que le iban a pedir lo que le pidieron, pero un día vio triste a su copero y le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué estás triste? Vamos a ver allí en Nehemías 2:5 que el rey Artajerjes, bueno, se convirtió en esa mañana en un amigo del templo. ¿Sí? El rey Artajerjes fue preparado por Dios y yo diría subió al trono para abrir las puertas o colaborar con la construcción del templo refaccionado, ¿sí? Luego que el templo fue derribado por Nabucodonosor, el reino Medo-Persia a los 70 años subió al poder y ahora fíjese lo que dice Nehemías 2:5. Dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba con él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me lo concedió. ¿Por qué? Según la mano benéfica de Dios sobre mí. Artajerjes fue otro de los amigos del templo. Le preguntó una mañana, ¿por qué estás triste, Nehemías? Y Nehemías le dijo, porque pasa esto, esto y aquello. Estaba el templo derribado, el templo destruido, con todo lo que eso significaba. Pero Nehemías tenía un plan, tenía un deseo, tenía un propósito. Y qué bueno cuando los hijos de Dios tienen un plan, porque el plan es lo más importante y a veces lo más difícil. Habiendo un plan, habiendo un propósito, habiendo una visión, Dios siempre de una u otra manera, bueno, nos va a acercar las oportunidades. Los amigos del templo, así como ahora Nehemías fue ayudado por el rey Artajerjes. ¿Habrá alguno más? ¿Algún otro amigo del templo que haya habido por allí en la historia bíblica? Hay uno más. Lucas 7:2. Lucas capítulo 7, versículo 2. Fíjense, este otro, impensado que esto lo fuera, pero lo fue. Dice allí capítulo 7, Lucas 7, versículo 2, que bueno, había un centurión cuyo siervo estaba enfermo, va a pedir ayuda. Bueno, y entonces aquí vemos lo que hizo este centurión y lo que después Dios hizo por él. Dice Lucas 7:2 que el siervo de un centurión a quien quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este centurión, sintiéndose indigno de llegar a Jesús, le pide a los ancianos que lo representasen y que le dijeran, desconociendo que para el Señor todos somos iguales, estamos en el mismo plano, pero él sentía eso. Mandó a los ancianos de los judíos para pedirle por el siervo. Dice 7:4 que ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. ¿Y qué hizo? Nos edificó una sinagoga. ¿Por qué este centurión edificó la sinagoga? ¿Un centurión edificando una sinagoga? ¿No estaría eso de los creyentes, de los ancianos, de los rabinos, o de los fariseos, o de los escribas? ¿Cómo este edificó una sinagoga? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque ama a nuestra nación. ¿Cuántos piensan acá que Luis ama al pueblo adventista? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso nos ayudó en su momento. Y este centurión amaba a la nación y por eso les ayudó en su momento a edificar una sinagoga. Porque en definitiva, construir un templo es un acto de amor a Dios y es un acto de amor al pueblo de Dios. Cada templo, este templo, los que ya existieron y están plantados, los que van a existir, son monumentos de fe y amor. No solamente hierro, cemento, techo, chapa y todo lo demás. Son monumentos de fe y amor. Así lo define Lucas 7:5. Y estos ancianos, bueno,
dijeron, ama a nuestra nación, por eso nos edificó un templo. Y Cristo hizo un milagro por él maravilloso que está así referido en los versículos siguientes. Así que la Biblia reconoce a los amigos del templo y dice quiénes fueron. Enemigos convertidos en amigos como los egipcios, ¿sí? Hiram, rey de Tiro, Artajerjes, el que prestó el hacha, el centurión. La Biblia reconoce a los amigos del templo y hoy tenemos la dicha de tener a uno de ellos con nosotros. Los amigos del templo nos enseñan que vale la pena, hermanos, apoyar la construcción de un templo, aunque ese templo nos quede lejos, aunque no vayamos nunca, porque de hecho, ¿cuándo vieron los egipcios el templo del desierto? Nunca. ¿Cuándo vio Artajerjes el templo de Jerusalén? No sé si fue alguna vez. ¿Cuándo vio Hiram, rey de Tiro? ¿Cuándo adoró ahí? Quizás se habrá ido, pero alguna vez y nada más. Pero vale la pena apoyar la construcción de un templo, aunque no vayamos nunca, aunque vayamos poco, aunque no lo frecuentemos, o aunque no sea un templo para nosotros, para reunirnos nosotros. Pensando en esto, me acordé de la historia de Héctor y Graciela Giannini. ¿Alguno de ustedes conoce a Héctor y a Graciela Giannini? Me parece que no. Ellos son miembros de la iglesia de Alberdi en Rosario. Cuando pasé por Rosario escuché en medio de segunda mano la historia de ellos y conseguí el teléfono y les pregunté si era verdad lo que yo había escuchado de ellos y me contaron allí la historia con detalle. Héctor Giannini relata lo siguiente. Cuando se bautizaron decidieron ser fieles a Dios, dar a Dios lo que es de Dios, empezar a tener su devolución de diezmos, ofrendas y pactos. Y entonces, en cierta oportunidad, por esos años que se bautizaron, fue el momento cuando cae la cortina de hierro. Y él pensó que lindo sería ayudar a aquel pueblo que tantos años estuvo en oscuridad. ¿Qué podría hacer yo por ellos? De Rosario a Rusia. Nunca habían ido. Es más, tampoco nunca fueron. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a este pueblo que tantos años estuvo en oscuridad? Y él entonces escuchó que, bueno, había allí, se vendían casas por la diferencia cambiaria por 5 o 6 mil dólares. Así que entonces se le ocurrió hacer algo por ellos. Y entonces él me contó en un WhatsApp que este dato me impulsó a dar mis ahorros para ayudar en la construcción de algún templo allí. Y ellos dieron en su momento $17.500 para que se facilitara, bueno, la llegada del mensaje y construir algún templo donde se necesitara. Puso eso y se olvidó. A los 2 años recibe una carta donde aparecía la foto de una iglesia que se había levantado con ese dinero en la localidad de Grodno. ¿Saben dónde queda Grodno? Yo tampoco. Y él tampoco. Pero ahí se levantó un templo gracias a ese donativo. Tan grande fue la alegría, me cuenta Héctor, que nos llevó a dar los ahorros de esos 2 años para construir otro templo que se levantó en Nueva Oskol. La inmensa Rusia, inmensa, inabarcable. Ahí se levantó otro templo en Nueva Oskol. Al poco tiempo, Héctor seguía pensando en esto y vio que en la bolsa de Rosario, una familia había ganado $1 millón trabajando con acciones. Así que pensó y le dijo a su esposa Graciela que lindo sería poder tener $1 millón para apoyar la construcción de templos en Rusia. Y empezó a pensar en esto. ¿Cómo podemos nosotros ganar $1 millón para apoyar la obra en Rusia? Él se sintió entonces movido a sacar algunos créditos bancarios y ver qué hacía con eso. Él es contador, sí que sacó algunos créditos bancarios, vio qué hacía con eso. Una mañana cuando se despertó, se le vino a la cabeza el nombre de un agente de bolsa y de una firma que cotizaba en la bolsa. Entonces compró acciones de esa firma. El agente de bolsa le dijo, ¿estás seguro? Mirá que están en baja. Pero él se había despertado con ese nombre de esa empresa en la cabeza, así que invirtió esos créditos que había sacado en la bolsa. A los 2 años había subido 20 veces su valor. 20 veces su valor. Esperó nuevamente con mucha paciencia hasta que una persona le aconsejó otra empresa, después otra.
Para hacer la historia corta, en unos años, 5 o 6 años, él multiplicó ese capital que había sacado en un préstamo 110 veces. 110 veces. Y entonces el agente de bolsa que trabajaba con él dijo: en la historia de la bolsa de Rosario hubo gente que ganó en monto más que vos, pero nunca vi una persona a la que se le multiplicara tantas veces como lo que vos pusiste en un primer momento. ¿Saben cuánto ganó? No fue 1.000.000, fueron 500.000. Pero con esos 500.000, él donó para construir 10 iglesias más en diferentes lugares de Ucrania y de Rusia, algunos que están en zona de conflicto, como actualmente es la ciudad de Luhansk. ¿Quisieran ver algunas fotos de las iglesias que él plantó? Este amigo del templo, que está acá cerca, 2 horas de viaje, es hermano de la iglesia de Alberdi. Sí, hay aquí algunas fotos. Están chiquitas, pero más tarde le mando al grupo de la iglesia para que lo puedan ver mejor en sus teléfonos. Ellos tienen un álbum que les prepararon en la división euroasiática con todas las iglesias y todos los templos y la feligresía que se reúne allí. Pasamos. Esta es otra. Alguna más. Para atrás y para adelante después. Fíjense. Dios lo guió para hacer cosas impensadas, sacar un crédito, ponerlo en la bolsa, en diferentes empresas que él sentía que tenía que invertir, multiplicarlo 110 veces y entonces obtener por esa providencia $500.000 con los cuales fundaron esas y ayudaron a plantar esas iglesias a las que nunca fueron, que solo conocen por foto y que solo conocen por cartas que le han traducido del ruso, donde los dirigentes y la hermandad de allá agradecen por esas iglesias. ¿Pasamos todo allá? ¿Sí? Para atrás y para adelante. Después se las puedo mandar para que las vean. Dios siempre suscitó amigos del templo, ayer y hoy. Yo les preguntaría, ¿ustedes serían amigos de un templo aunque no lo frecuentaran o aunque fuera muy de vez en cuando? ¿Serían? ¿Valdría la pena hacerlo? Sí, ¿no? Bueno, entonces yo los quiero invitar en esta mañana a ser amigos del Templo Valle María. Enseguida voy a estar mandando un link a los grupos para que ustedes puedan ver, poner su nombre y poner su promesa y su pacto para ser amigos de un templo que no existe, que ni tiene terreno, pero hay algo, y puede haber más. No queda en Rusia, queda acá a 20 kilómetros, a 15 minutos, pero ustedes pueden también ser como Irán, como Artajerjes, como el del Hacha, como Héctor y Graciela, amigos del templo. Y de esa forma podremos ver que Dios sigue siendo adorado y alabado no solamente acá, donde nos gusta venir, sino en otros lugares donde ahora no hay lugar. Que Dios nos bendiga y seamos amigos del templo de Valle María.